Capítulo 5. Una introducción a la práctica de la mortificación. En este capítulo comenzaremos a tratar con algunas de las preguntas y dificultades prácticas que los creyentes tienen que enfrentar cuando tratan de poner en práctica su deber de mortificar el pecado. Podemos introducir mejor este asunto con una descripción del tipo de problemas con el cual los creyentes tienen que luchar frecuentemente. Supongamos que tenemos a un creyente verdadero que encuentra en sí mismo un pecado poderoso que le lleva en repetidas ocasiones a un estado de cautiverio que atribula su corazón y que le impide su comunión con Dios, estorbando en forma general su paz. Este pecado que mora en él inquieta su conciencia y aún le expone al peligro de ser endurecido debido al engaño del pecado. La pregunta que surge es esta: ¿qué debe hacer el creyente en este caso? ¿Cuál camino debería tomar para tratar con este deseo pecaminoso que repetidamente impide su vida espiritual y crecimiento? ¿Cómo puede el creyente matar este deseo pecaminoso de tal manera que, aunque no sea destruido del todo, sin embargo, sea capaz de triunfar en una forma general sobre él para disfrutar la comunión con Dios? En respuesta a esta pregunta trataremos de hacer tres cosas. 1. Explicar lo que está involucrado en la mortificación de cualquier pecado, puesto que esto es tan fundamental para nuestro entendimiento de todo el tema. Debemos mostrar lo que significa y lo que no significa. Dar directrices generales que son esenciales para la verdadera mortificación espiritual del pecado. Y 3. Dar directrices acerca de cómo esto puede hacerse. Una explicación negativa. En el resto de este capítulo explicaremos 5 cosas de las cuales la mortificación no significa, y en el próximo capítulo explicaremos 3 cosas las cuales sí significa. 1. Mortificar un pecado no significa destruirlo completamente, ni erradicarlo definitivamente del corazón. Es cierto que esta es la meta de la mortificación, pero es una meta la cual no puede ser alcanzada en esta vida. Sin lugar a dudas, el creyente puede esperar triunfos maravillosos sobre el pecado, por la ayuda del Espíritu y la gracia de Cristo, de tal manera que pueda experimentar una victoria casi constante sobre el pecado. Pero no debe esperar la destrucción total ni la erradicación definitiva del pecado en esta vida. Pablo nos asegura de ello en Filipenses 3. Pablo conocía que a pesar de todos sus logros, aún no había alcanzado la perfección. Versículo 12. Este conocimiento no impedía que él continuara hacia el blanco, es decir, hacia la perfección, versículo 13 y 14. Aunque él sabía que todavía tenía el cuerpo de nuestra bajeza, el cuerpo donde todavía mora el pecado, es decir, el cuerpo que no sería transformado ni glorificado hasta la segunda venida de Cristo. Vea versículo 21. Dios lo considera mejor así, que nosotros mismos no estemos completos en nada, sino que en todas las cosas seamos completos en Cristo. Colosenses 2:10. 2. Mortificar un pecado, aunque no es necesario decirlo, no significa tratar de disfrazarlo. Tristemente debemos reconocer que una persona puede dejar en forma externa la práctica de muchos pecados, mientras que sigue deseando hacerlo. Otras personas pueden pensar que esa persona ha sido cambiada, pero tal persona solamente ha añadido a sus pecados anteriores el horrible pecado de la hipocresía y así ha encontrado el camino más seguro que le conduce al infierno. 3. La mortificación del pecado no significa el cultivo de una naturaleza tranquila y quieta. Muchas personas tienen la bendición de poseer por naturaleza un temperamento agradable. Estas personas son calmadas y no inclinadas a enojarse fácilmente. Ahora, tales personas pueden cultivar y mejorar esta disposición, disciplinándose, meditando y actuando con prudencia. Pueden dar a otros y a sí mismas la apariencia de ser personas muy espirituales. La tragedia de esto es que tales personas casi nunca son inquietadas por el enojo o la pasión, mientras que otras tienen que luchar con estos pecados cada día. Entonces sería absurdo decir que la primera clase de personas ha hecho más por mortificar el pecado que las otras. Si la primera clase de personas se juzgara a sí misma fijándose en su egoísmo, su incredulidad, su envidia o algún otro pecado espiritual, esto le daría una mejor idea de su verdadera condición delante de Dios. 4. Un pecado no ha sido mortificado cuando simplemente ha sido desviado hacia otra dirección. En Hechos 8, del 9 al 24, Simón dejó la práctica de la magia por un tiempo,
Pero la codicia y la ambición que estaban detrás de su práctica permanecieron y se manifestaron de otra forma. A pesar de la apariencia de nueva vida en Simón, versículo 13, él aún estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad, versículo 23. Cualquiera que sustituye el orgullo por la mundanalidad o el legalismo por la sensualidad no debería engañarse pensando que los pecados que han sido supuestamente abandonados hayan sido realmente mortificados. 5. La conquista ocasional del pecado tampoco significa la mortificación. Veamos 2 ejemplos de esto. Un pecado brota y trae el terror de la conciencia del escándalo y el temor de la desaprobación divina. Esto puede tener el efecto de despertar a la persona de su sueño espiritual y por un tiempo llenarle con aborrecimiento hacia ese pecado y ponerle en guardia contra él. Sin embargo, el pecado permanece como no mortificado. Este pecado es como un enemigo que se ha introducido secretamente en el campamento y ha asesinado a uno de los capitanes. De inmediato, los guardias se ponen en alerta y buscan en todo el campamento para encontrar al enemigo. Pero el enemigo se esconde a sí mismo, mientras que los guardias le buscan por todas partes. Por un tiempo pudiera parecer que el enemigo ha desaparecido, pero él está a salvo y esperando otra oportunidad para hacer lo mismo nuevamente. 2. En un tiempo de juicios providenciales, calamidades o aflicciones agobiantes, el corazón se preocupa por aliviarse de estas cosas. Una persona puede creer que tal alivio solo puede obtenerse tratando con su pecado, entonces se resuelve a abandonarlo. Sin embargo, el pecado es engañoso y estará contento de permanecer quieto por algún tiempo y dar la apariencia de haber sido mortificado, pero en realidad está muy lejos de haber sido mortificado y tarde o temprano saltará con vida otra vez. En el Salmo 78, versículos 32 a 37, hay una ilustración excelente de esto. Cuando estas personas se encontraron en problemas, rápidamente se volvieron al Señor. Esto lo hicieron con mucha solicitud y diligencia, pero su pecado no fue mortificado. Por medio de estos y muchos otros caminos, las pobres almas pueden engañarse a sí mismas y pensar que han mortificado sus malos deseos, cuando en realidad sus pecados aún están vivos y están en espera de una ocasión oportuna para brotar y enturbiar su paz.